Hola, hoy continuamos con el desarrollo del módulo 1 del curso Raza y Racismo en Cuba, ausencias, emergencias y desafíos contemporáneos. Módulo que tiene como objetivo caracterizar los modos de constitución y expresión de la raza, el racismo y las relaciones étnico-raciales en el contexto cubano. Iniciaremos nuestra aula 2 a partir de algunas cuestiones importantes que dejamos para este momento. Yo soy la profesora Mariurka Maturel, doctora en Historia, miembro del Laboratorio de Estudios en Historia de África de la Universidad Federal de Santa Catarina, miembro de la Cátedra de Estudios Afrocaribeños de la Universidad de Guantánamo, en Cuba. Les doy la bienvenida a nuestra segunda y última aula conmigo en este módulo. Raza, etnicidad y diferencia, repensando la configuración de la diáspora negra en el contexto cubano, es el tema que nos trae a esta segunda aula. En el aula 1 hicimos énfasis en la dinámica migratoria y en las condiciones del contexto cubano con la llegada y establecimiento de los afrocaribeños en Cuba como parte de este tema. En esta aula haremos referencia a los elementos que caracterizan esta diáspora negra para mostrar cómo a partir de la construcción de la noción de respetabilidad se puede repensar la configuración de la diáspora negra en el contexto cubano. Para ello, dividimos el aula en tres partes fundamentales. La primera tiene que ver con la migración de jamaicanos en Cuba, teniendo en cuenta que ha sido nuestro grupo objeto de análisis entre desigualdades, discriminación y exclusión social. El segundo, la relación de diferencia entre los inmigrantes caribeños en la creación de una identidad diaspórica. Y el tercero, la construcción de la noción de respetabilidad racial de la inmigración jamaicana en la ciudad de Guantánamo entre 1940 y 1956. Como venimos diciendo en el aula anterior, el concepto de diáspora no puede ser utilizado para describir todo tipo de población dispersa producto de un proceso migratorio. Esto se debe aun cuando todo proceso migratorio tenga en común la dispersión de un lugar de origen a otro. No siempre ocurre este proceso de la misma manera, ni al mismo tiempo, ni en el mismo espacio, como ya habíamos hablado en el aula anterior. Lo que esto implica que no todas las diásporas, las migraciones se constituyan diáspora, aunque las migraciones crean infinidades de diáspora, como vimos a partir de las cuestiones que refiere Actas Bra. Por tanto, las diásporas no son homogéneas. No obstante, sería importante reforzar algunas características de la diáspora negra que expone Michel Brunot en un texto que tiene que ver con aquellos tipos de diáspora que él define a partir de su análisis de la definición de diáspora. Él habla de que un primer grupo o tipo de diáspora tiene que ver con aquellas que se estructuran en torno a un polo empresarial. Otro conjunto de diáspora es aquel que se conjuga a partir de la religión y muchas veces asociados a una determinada lengua, que es el principal elemento que lo estructura. Un tercer grupo o conjunto de diáspora más reciente se organiza principalmente, según Brunot, en torno a un polo político. Y un cuarto grupo, que es el que a nosotros más nos interesa, tiene que ver con aquellos que se organizan en torno a un polo racial y cultural, y en este caso está la diáspora negra. Para Brunot, la diáspora negra se define ante todo por la raza socialmente construida y solo posteriormente por la cultura. La definición de raza en este caso es un supuesto que se cuestiona y está sujeta a varios debates e interpretaciones a partir de que es un proceso socialmente construido. En este caso, los recuerdos colectivos hacen referencia a la experiencia traumática bajo las cuales se formó esta diáspora
y ahí tenemos referencia a la trata transatlántica de personas provenientes de África para el Caribe y las Américas, al igual que la economía esclavista de plantaciones. Por último, Bruno hace referencia a la descripción racial y a una fuerte tendencia de esta diáspora a la guetización, también como una característica común, así como la gran dificultad de movilidad social ascendente para escapar de la pobreza. En este punto sería bueno y es válido recordar lo que apuntamos en el aula anterior con relación a lo que refiere Stuart Hall a partir de lo que considera que la diáspora caribeña tiene como característica peculiar. Tiene que ver con que Hall plantea que la ruptura con la esclavitud y la mezcla de estos con otros migrantes incorporados en esa identidad caribeña tiene un sentido de hibridación, diversidad y diferencia. Como espacio de hibridación, la diáspora africana contiene aportes que pueden insertarse genealógicamente en diferentes tradiciones teóricas y políticas que adoptan múltiples formas de expresión o expresividad e iluminan pensamientos ocultos e invisibles. En esencia, la hibridación apunta a la potenciación de la diferencia y no a su reducción, asimilación, adaptación, pero también conduce al reconocimiento de la diferencia, es decir, a la posibilidad de negociar diferentes identidades. En este punto, la diferencia es pensada con relación a la identidad, sin dejar de reconocer que las cuestiones de identidad están íntimamente ligadas a aquellas de experiencia, subjetividad y de relaciones sociales. Mientras las identidades individuales siempre se articulan con las experiencias colectivas de un grupo, las identidades colectivas no pueden reducirse a la suma de experiencias individuales como expresa Acta Bra. La identidad colectiva es el proceso de resignificación por el cual lo común de la experiencia en torno a un eje específico de diferenciación, digamos de clase, de religión, etc., se inviste de un significado particular. La experiencia es interpelada como el lugar de formación del sujeto en su vínculo con la subjetividad y la identidad, así como hace referencia a Stuart Hall. Lugar en que el sujeto siempre será construido en parte por los discursos y las prácticas de lo que constituye en donde las identidades se inscriben a través de experiencias construidas culturalmente en las relaciones sociales, como también hace referencia a Bra. Estas cuestiones son interesantes y muy oportunas para poder entender cómo se reconfigura, cómo repensar la configuración de la diáspora negra en el contexto cubano a partir del ejemplo de los anglo-caribeños, específicamente los jamaicanos en la ciudad de Guantánamo, como un referente importante en este proceso. La importación de trabajadores caribeños, y partimos de ubicar a estos inmigrantes en el contexto cubano, se convirtió en una práctica recurrente, la cual se apoyó en leyes migratorias que fluctuaban de acuerdo con la demanda de mano de obra en la industria azucarera. Cabe destacar que el Congreso de los Estados Unidos y los gobiernos electos en Cuba promulgaron leyes para regular la inmigración y prohibir el ingreso de personas consideradas inconvenientes o indeseables. Es interesante aclarar o decir que la definición de inmigrantes inconvenientes o indeseables tuvo su argumento en la eugenesia, basada en la diferenciación entre grupos deseables en relación con los indeseables. Este lugar era el lugar que ocupaban los inmigrantes junto con los defectuosos, incapaces, etc. Así, también hay que tener en cuenta cómo el movimiento legislativo norteamericano, las demandas de los inversionistas, los dueños de la industria azucarera, impactaron en el flujo migratorio hacia Cuba, aún sumando en este proceso la fuerte subordinación de la política estatal cubana a los intereses de Estados Unidos. La consolidación del flujo migratorio en este proceso que estamos analizando fue objeto de
de censura u objeto de exclusión también, por llamarlo de alguna manera, y de estigmatización de las autoridades cubanas, que no se mostraban favorables al ingreso de inmigrantes negros al territorio, recordando que ellos consideraban que estas personas iban de alguna manera afectar la nación cubana. Así, los ataques contra los negros y anti-inmigrantes se generalizaban ante su presencia, con solo tener la presencia de estos en el territorio. En el escenario en el que ellos se movían, se provocaron muchas cuestiones, tantos ataques que estos inmigrantes sufrían, como prácticas de exclusión y de segregación como resultado de la ideología de clase racista y étnica articulada por los sectores de la burguesía y por las empresas azucareras. Sin duda, las políticas raciales de la burguesía dependiente y del capital financiero estadounidense separaron cuidadosamente y sistemáticamente la población en estratos étnicos y nacionales, fragmentándola y desintegrándola económica, territorial y socialmente. No obstante, ante esta situación, los anglo-caribeños y sus descendientes tenían que demostrar que eran dignos y cultos por su condición de negros y extranjeros. Para eso, utilizaron distintas estrategias para distinguirse y o distanciarse del resto de la población, de las personas que como ellos portaban los mismos marcadores sociales de raza, clase, género y nacionalidad y etnia. Esto condujo a la diferenciación entre el grupo de jamaicanos y otros inmigrantes negros, lo que tensionó las relaciones sociales en el espacio diaspórico, aspecto que no impidió la convivencia entre estos grupos. Tales diferencias tienen su base en las relaciones de parentesco, en las formas de constituir los grupos y de establecer los vínculos transnacionales, pero sobre todo en el capital cultural y simbólico que poseían. Estas diferencias constituyeron los indicadores de estatus y la posición social de los jamaicanos y jamaicanas en relación con el grupo de afrocaribeños. Piense siempre que estos migrantes británicos, súbditos británicos, no estaban solos en el territorio, sino también que había inmigrantes de otras islas que pertenecían a las colonias británicas. De ese modo, en las relaciones de los jamaicanos con los haitianos y con otras personas negras cubanas, eran rechazadas y afirmadas las diferencias entre estos sujetos racializados. Así, mantener distinción entre estos grupos y aquellos que compartían las mismas posiciones de clase, lo ataba directamente a estos jamaicanos a una noción de respetabilidad. Esta noción fue utilizada para resistir a los efectos de las políticas raciales de la burguesía nacional dependiente del capital financiero estadounidense. Las mismas que fueron aplicadas para segmentar a la población en estratos étnicos y nacionales. A partir de estas políticas, la burguesía propagó una imagen deplorable y negativa del inmigrante antillano. Por lo tanto, los inmigrantes de las Indias Occidentales fueron denigrados por su ascendencia extranjera, negra y pobre. En este caso, el estatus y la posición social estaban atravesados por estereotipos creados para estigmatizarlos. Es de destacar que los inmigrantes caribeños anglófonos procedían de sociedades estratificadas por el color de la piel y clase, en las que sus esfuerzos por sobrevivir y mejorar se veían frustrados, ya que el color de la piel era un marcador negativo y las prácticas culturales africanas fueron demonizadas por las sociedades racistas. Además, las divisiones dentro de la estructura social de las Antillas Británicas se articularon en términos de cultura y color, manifestándose en la vida social, económica y política de los inmigrantes en Cuba. Por lo tanto, la respetabilidad o la noción de respetabilidad entendida como el conjunto de atributos relacionados con el cuerpo y el carácter, la moral y la apariencia, traducidos en la importancia y los beneficios de la educación y la cultura como herramientas de transformación, fue fundamental para la subsistencia en este contexto. La misma
se construyó a lo largo de un proceso migratorio como una variante de diferenciación, como venimos ya haciendo énfasis, y oposición a otros grupos de migrantes para enfrentar la segregación, el racismo, la exclusión y la estigmatización. Esto permite entender las identificaciones y los actos de resistencia que vivieron estos anglo-caribeños en su diferenciación. En este caso, la diferencia es pensada como la relación de la identidad, sin dejar de reconocer que las cuestiones de identidad están íntimamente ligadas a aquellas experiencias, subjetividad y de relaciones sociales. A partir de aquí es interesante pensar que cuando se indaga en los referentes bibliográficos se encuentran argumentos que muestran cómo la narrativa de respetabilidad sirvió de espacio para mantener un estatus social favorable en relación al resto de las personas negras. Al mismo tiempo se revisaron referentes que exponen la existencia de un discurso de respetabilidad característico de la experiencia del grupo jamaicano a través del espacio diaspórico, y se pondera la noción de respetabilidad como una de las narrativas del grupo y se resalta el papel de la mujer en la construcción de la respetabilidad. No obstante, es importante aclarar que esta noción de respetabilidad no es homogénea y no es privativa solo el grupo de jamaicanos, sino también aquellos anglo-caribeños que juntos participaron de esa construcción de esa noción de respetabilidad. ¿Ya? Lo que en esta aula nosotros hacemos énfasis en este grupo que es nuestro grupo de análisis. Las mujeres jamaicanas expresaban la respetabilidad a través de las asociaciones, la formación y la educación de su descendencia, la enseñanza del inglés, las formas y medios de comportarse en espacios públicos y privados y de la participación en el mercado laboral. Todo esto sustentado en un código moral que legitimaba la jerarquización social defendida por los valores de honestidad, diligencia y los principios éticos que la distinguen y se utiliza como un medio para crear, reforzar o enfatizar la agencia individual a través de las clases y divisiones de estatus social. En este sentido, las jamaicanas despliegan su capacidad de agencia para construir la noción de respetabilidad a través de acciones que implican la socialización y la reproducción de saberes, en la medida que asumen la responsabilidad familiar, laboral, económica y social impuesta por el contexto y adquieren el conocimiento para adaptarse a las nuevas condiciones que les fueron impuestas. Entonces, a partir de 1940, se declara ilegal con la nueva puesta en vigor de la Constitución y punible toda discriminación por raza, color de la piel, sexo, casta o clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana, lo que introduce un cambio importante en el contexto y en la comprensión de la igualdad y de los derechos ciudadanos entre los cubanos. Como consecuencia a estas transformaciones se revierte en mayores oportunidades de trabajo en las industrias y comercio en los que no debieron prevalecer ninguna forma de discriminación. No obstante, la práctica mostraba un escenario diferente, marcado por diversas formas de explotación contra los trabajadores negros, cubanos y extranjeros. Era el proceso de discriminación, estigmatización y de exclusión al que ellos estaban expuestos, además del grado de desempleo existente. Un aspecto positivo de esta apertura estuvo en las posibilidades que muchos inmigrantes tuvieron para obtener la ciudadanía cubana, lo que legitimó su participación en la vida social. Ahora bien, los haitianos que ya tenían como práctica el matrimonio con cubanos y cubanas solicitaban por esta vía la ciudadanía. Por tanto, la naturalización pasó a ser una opción para ellos integrarse a la vida social. En cambio, para los inmigrantes de Jamaica y el resto también de los anglo-antillanos, la naturalización no fue un acto tan generalizado, sobre todo porque por medio del matrimonio con cubanos o con otras personas de otras nacionalidades, al tener como práctica
casarse entre inmigrantes angloparlantes, ellos mantenían sus lazos dentro de una comunidad gueto. Ahí el espíritu de comunidad o de gueto prevaleció durante un largo tiempo y contribuyó a conservar tanto el idioma inglés como los patrones culturales, de modo que muchos de aquellos jóvenes o personas que se casaron y constituyeron familias con parejas de su propia nacionalidad o con otras provenientes del resto de las colonias británicas. No obstante, existieron sus excepciones. En entrevistas descendientes de segunda generación se muestra que existieron casamientos entre jamaicanos y haitianos, por ejemplo, lo que hace ver cómo la mezcla jamaicano-haitiano no solo fue válida entre inmigrantes, sino que también se transmitió a si la migrante de la primera generación, sino también se transmitió a su descendencia, como afirma la doctora María Eugenia Espronceda. Para ella era difícil que un jamaicano, o para muchos personas que fueron entrevistadas, hablaban de que era difícil que muchos jamaicanos o descendientes se mezclaran con haitianos, pero que también habían algunas excepciones. Así, aunque existieron familias que rompieron con estas fronteras de gueto, se reconoce que los angloantillanos no usaron con mucha frecuencia la naturalización para adaptarse a la vida social en el territorio. No obstante, en ambos grupos se construyeron familias en la medida que se integraban a la sociedad. Los registros civiles que se consultaron muestran que entre 1902 y 1940 los matrimonios realizados en Guantánamo entre inmigrantes constituían más del 80% de los casamientos entre personas de la misma nacionalidad. Destácase los matrimonios celebrados principalmente en la iglesia episcopal de Todos los Santos, en las iglesias católica, metodista y bautista, entre las personas de las Indias Occidentales Británicas. Otro elemento que también funcionaba como diferenciación entre estos y los demás grupos está en la manera en que se autorreconocían a partir del estatus que le otorgaba su procedencia. Es decir, la procedencia británica no tenía el mismo significado que la haitiana. Obviamente dependía de las relaciones diplomáticas establecidas entre sus países de origen y Cuba. Los anglocaribeños, por ejemplo, contaban con la protección de la colonia británica. Los vínculos de Cuba e Inglaterra estaban determinados por las relaciones entre una potencia capitalista y un estado neocolonial independiente del imperialismo norteamericano. Las inversiones extranjeras de Inglaterra en Cuba seguían en orden de importancia a las de Estados Unidos, de manera que el trato a los súbditos británicos debía ser diferenciado. Era común que todos los que hablaban inglés y provenían de las colonias británicas le llamaran negros ingleses. A muchos jamaicanos les gustaba ser llamados de esa manera, entre otros motivos para no ser confundidos con haitianos y por las ventajas que les ofrecía ser súbditos ingleses y comunicarse en inglés. Estas ventajas les permitían establecer mejores relaciones con los empleadores y por consiguiente ocupar distintos puestos que iban desde de traductores o intérpretes hasta manejar la contabilidad en determinadas empresas. Entre 1937 y 1941, como ya habíamos hablado en el aula anterior, se abrieron nuevas posibilidades de empleo en el sector informal para que los inmigrantes que escaparon del feroz proceso de repatriación que se instalaran en otras localidades. Con el aumento de estos empleos para los que seguían vinculados en las zonas azucareras, se ampliaron las posibilidades de construir y ampliar asentamientos definidos. Así se configuraban los barrios angloantillanos en las zonas rurales, en las áreas urbanas y en los poblados costeros como Caimanera y Boquerón. Para 1941, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, se incrementa la presencia de estos anglo-caribeños en la bahía de Guantánamo. A partir de 1945, los militares de la base naval en Guantánamo solicitaron obreros que dominaran el idioma inglés.
Esto fue la oportunidad para que muchos de los anglo-antillanos que ya estaban en la localidad y otros que llegaron fueran empleados. En este enclave militar, los trabajadores civiles no fueron solamente del sexo masculino. Muchas mujeres, especialmente anglófonas, eran contratadas para realizar trabajos domésticos en casa de las familias de los oficiales residentes dentro del enclave. Las jamaicanas fueron contratadas en su mayoría para realizar labores domésticas a diferencia de las haitianas. Esto se debió a que los empleadores preferían jamaicanas con el afán de ostentar el conocimiento de la lengua inglesa, muy de moda en esos momentos con la presencia norteamericana en el territorio. El dominio del inglés fue vital para su introducción en el contexto, además para la educación al estilo británico, que favoreció su incorporación al mercado laboral formal e informal en las labores agrícolas como profesoras en las escuelas de idiomas y en la vida doméstica y en las casas de funcionarios norteamericanos de la base naval. Partiendo de estas ideas se puede decir que existen diferencias visibles al interior del grupo de afrodescendientes que emigraron hacia Cuba en busca de mejores condiciones de trabajo. Dichas diferencias contribuyeron indicadores que incidieron en su estatus social en relación con el resto de los miembros de la comunidad, aspecto que no imposibilitó la convivencia en el espacio diaspórico. Cabe resaltar que no solo fue en contexto laboral, sino también en la creación de instituciones que le permitieron asociarse, como en el caso de la asociación de el British, que es la asociación de jamaicanos en el contexto. Asociación que les permitió establecer vínculo con otras instituciones que estaban en el territorio y de las que ellas y los hombres y mujeres anglo-antillanos también formaban parte. Debe destacarse que esta noción de respetabilidad también le permitió transmitirse de esa generación a la siguiente a partir de la educación de los hijos e hijas, porque estas personas eran letrados, educados, trabajadores, respetuosos, y que a partir de la enseñanza del idioma inglés se establecía un comercio transnacional a partir del trabajo en la base naval, y cómo ellos también se agenciaban materiales para la enseñanza del inglés tanto en Jamaica como en Estados Unidos. En esencia, estas cuestiones ayudaron a que los afrojamaicanos se adaptaran a la sociedad que ellos se habían asentado, se habían incorporado, y como es importante significar que con el resto de la ciudad de Guantánamo, en Guantánamo se establecieron asociaciones, sociedades culturales e instituciones divididas por nacionalidad, género y principalmente por raza y clase. En esencia, las relaciones que se establecieron mostraban las diferencias raciales y sociales constituidas del comportamiento de las clases sociales durante la etapa de la República. Para concluir, decimos que estas relaciones sociales en las que estaban insertados los antillanos en el oriente de Cuba, especialmente en Guantánamo, estuvieron marcadas por la diferencia construida por las interacciones de raza, clase, género, etnia y nacionalidad, fundamentalmente en este entramado de complejas relaciones que se hizo necesario para que los anglo-antillanos mantuvieran la distinción que como súbditos británicos recibían, lo que los vinculaba a la noción de respetabilidad. Nosotros terminamos aquí con nuestra segunda aula. Yo agradezco la participación de todos ustedes en este encuentro y dejo abierto la posibilidad de consultar otros textos que están en la carpeta que hemos disponibilizado para que puedan ampliar y profundizar en el tema. Muchas gracias.